Bien, mis hermanos, estamos entonces em, comenzando un nuevo capítulo de esta serie, La Triple Columna de la Iglesia, ya para entrar en lo que es la tercera columna, el tercer pilar. Vimos ya la primera columna de la fe, de la belleza, o yo soy el camino, siguiendo la frase de Cristo. En la segunda columna vimos todo lo que es yo soy la verdad, la revelación, la esperanza, y todo lo que eso implicaba dentro de cada fiel, la obediencia, la pobreza, nosotros como profetas, primero como sacerdotes, luego como profetas, ¿sí? Eso correspondía a cada columna, ¿no? O la voluntad y el pensamiento. Y ahora vamos a ver la tercera columna, que es la de la caridad, que es el bien, el trascendental del bien. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la moral, que es todo el estudio de la búsqueda del comportamiento en cuanto a búsqueda del bien en nuestros actos. Y bueno, y en cuanto a los tres apóstoles, también pues veíamos en esos videos iniciales eh, que ponían como los fundamentos de todo este estudio, en el cual veíamos pues los arcángeles, las apropiaciones de Dios, y los tres arcángeles, eh, y los tres apóstoles, Pedro, Santiago, Juan. Entonces Juan, vamos a ver cómo está acá relacionado con todo lo que es el tema de la caridad. Así como también veíamos que el arcángel San Rafael también estaba como de alguna manera representando esa cualidad de Dios, de la caridad, del amor. Y todo esto relacionado con el Espíritu Santo. Primera columna, el Padre; segunda columna, el Hijo; y ahora tercera columna, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. O sea, en esencia, la persona del Espíritu Santo se identifica con lo que es el amor. ¿Listo? Para quien no haya escuchado esos videos, es importante que vean todo para que comprendan ya cómo llegamos hasta acá. Listo, entonces, en la tradición cristiana, pues el apóstol San Juan es presentado como el discípulo amado. Entonces aquí ya vemos una primera conexión directa con el tema de la caridad o del amor, ¿sí? Pues mirando lo que él escribe, ¿no? En sus diferentes escritos bíblicos, ya sea el Evangelio de Juan o en las cartas, vemos siempre ese énfasis que él hace con todo el tema de la caridad cristiana. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, ¿qué dice? Nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama se queda en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra sus entrañas, ¿de qué manera permanece el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra y con la lengua, sino de obra y en verdad. Y en el versículo 23 dice, y su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Quien guarda sus mandamientos habita en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que Él mora en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces fíjese aquí como también la conexión con lo que son los mandamientos,
que es, digamos, lo que nos va a regir en nuestra búsqueda del bien o en nuestra moral. En Primera de Juan capítulo 4 también habla de esta manera el apóstol. Versículo 7 dice, carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha aprendido a conocer a Dios porque Dios es amor. Y el amor de Dios se ha manifestado en nosotros en que Dios envió al mundo su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si de tal manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios nadie lo ha visto jamás, mas si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor llega en nosotros a la perfección. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En Primera de Juan capítulo 5 dice, desde el versículo 1 dice, quien quiera cree que Jesús es el Cristo, es engendrado de Dios, y todo el que ama al Padre que engendró, ama también al engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Aquí nuevamente pues hace énfasis en la relación que hay entre el amor y el guardar los mandamientos de Dios. Bueno, Benedicto XVI, en su carta también dedicada a la caridad, Deus Caritas Est, recordemos que Benedicto hizo una carta dedicada bueno, el plan era dedicar una a cada virtud teologal, ¿no? Pues hizo esta Deus Caritas Est, hizo también Spe Salvi, la esperanza, y inició la de la fe, que era Lumen Fidei, encíclica que terminó de escribir el Papa Francisco, dado que Benedicto terminó renunciando. Entonces, esa trilogía de encíclicas dedicadas a las virtudes teologales. Hemos hablado ya un poco de la esperanza también. Vamos a tomar de esta, Deus Caritas, es el número 17 que dice, en el desarrollo de este encuentro se muestra también claramente que el amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Al principio hemos hablado del proceso de purificación y maduración mediante el cual el eros llega a ser totalmente el mismo y se convierte en amor en el pleno sentido de la palabra. Bueno, me detengo un poquito aquí porque ¿por qué traemos esto? Porque recuerden que cuando hablamos de los sentimientos, de la parte de la configuración afectiva del hombre, en la primera columna, vimos que veíamos esta parte de que todavía es una fe inmadura si solamente se guía por los sentimientos. Entonces ahí tiene que jugar toda la persona, empezar a caminar, a formarse, a madurar esa fe y esos sentimientos, ese amor, porque el amor no es sentir bonito, como lo explica aquí Benedicto XVI, sino que tiene que ir madurando. Vamos a ver cómo madura ese amor. Entonces sigue diciendo Benedicto, es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre e incluya, por así decir, al hombre en su integridad. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad y nuestro entendimiento. El reconocimiento del Dios viviente es una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. No obstante, este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. Se transforma en el curso de la vida, madura y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo. Idem vele, idem nole. Querer lo mismo y rechazar lo mismo. Es lo que los antiguos han reconocido como el
como el auténtico contenido del amor, hacerse uno semejante al otro que lleva a un pensar y desear común. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría. Bueno, fíjense aquí cómo Benedicto explica claramente pues que para esa madurez del amor pues hay que poner todas nuestras potencialidades, y si hablábamos de las tres potencias del alma, voluntad, entendimiento y memoria, ¿sí? Que en la segunda columna veíamos cómo principalmente ese entendimiento se enriquecía con la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar acá en esta tercera columna? Bueno, todo esto va a llegar al culmen cuando nuestra voluntad, que en la primera columna también hablamos de eso, pues una voluntad que apenas acepta esa fe, una voluntad más pasiva, ¿sí? Acá se va a volver activo. O sea, aquí es cuando el hombre se juega, digamos, o demuestra, pasa la prueba de si de verdad su fe es realmente fe, ¿sí? ¿Cómo? Pues a través de la unión de nuestra voluntad, o sea, ya una voluntad activa, y cómo en nuestras obras tienen que notarse esa fe recibida y esa fe comprendida, ¿ok? En otra encíclica de Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, nos dice que la caridad es amor recibido y ofrecido, es gracia, o sea, charis. Entonces recibimos el amor, claro, porque Dios nos ama, nos da sus sacramentos, ¿sí? Que los recibimos desde el bautismo, ¿no? Pero nosotros entonces tenemos que ahora ofrecer amor. Y en su libro de Jesús de Nazaret, que también hemos traído muchos apuntes acá, dice que el amor es el fuego que purifica y une razón, voluntad y sentimiento, que unifica al hombre en sí mismo en virtud de la acción unificadora de Dios, ¿sí? Entonces es ese fuego que une todo lo que hemos visto, todos los elementos del hombre, razón, voluntad, sentimiento, todo eso tiene que unirse en el amor. Y el amor es principalmente obras, como lo vamos a ver a continuación. Entonces acá pues el esquema en la imagen, pues esto es lo que vamos a ver. Tercer pilar, vamos a ver de qué se trata y se desglosa principalmente en el mandamiento que nos dejó Cristo. ¿Cuál es? Amor a Dios y al prójimo como como a uno mismo. O sea, es como el resumen de los 10 mandamientos recibidos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como el culmen. Entonces, ¿de qué se trata pues esto de la moral? Aquí traemos varias citas bíblicas. Dice, primero Gálatas 4:6, dice, este espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida. Bueno, esta es una cita del Catecismo en el 1695 que trae a colación, o sea, sí, citando Gálatas 4:6. Y dice el Catecismo, y haciéndose vida en ellos les hace obrar, también trayendo a Gálatas 5:25, para dar los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, donde se describen los frutos. Entonces es como un caminar donde finalmente damos frutos. ¿Sí? Así como el árbol primero va creciendo, se va desarrollando y por último da sus frutos. ¿Sí? Em, por la caridad operante. ¿Ok? Entonces, ahora la cita de Santiago 2:14, la famosa cita que dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Por ventura la fe de ese tal puede salvarle? Entonces aquí está claramente, pues nosotros recibimos la fe, que es la primera columna, pero pues quedaría incompleto, ¿sí?
si esa fe no se traduce en obras. Lo dices claramente aquí la carta de Santiago. ¿Ok? Entonces, los mandamientos, ¿sí?, son principios fundamentales que dictan la moral en la vida de los creyentes. Se dividen en preceptos que rigen la relación del hombre con Dios y con los demás, estableciendo un marco claro para vivir según la voluntad divina. En la nueva ley, Jesús lo resume en el doble precepto de amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Porque si nos fijamos en los 10 mandamientos, pues primero amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, ¿sí? Digamos, esos tres mandamientos hacen referencia a Dios y el resto de mandamientos, pues no matar, honrar a padre y madre, etcétera, se refieren a nuestro comportamiento hacia los hermanos. Entonces, en resumen, pues Jesús dijo, amar a Dios y al prójimo como uno mismo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ahora eh, ya lo que es en el catecismo, cómo lo explica en la parte del capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo tercero, la iglesia, madre y maestra. Numeral 2030. El cristiano realiza su vocación en la iglesia en comunión con todos los bautizados. De la iglesia recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. Ya esto lo vimos, ¿no? Primera columna, sacramentos, yo soy el camino. Segunda columna, la palabra de Dios. Todo eso es lo que recibimos de la iglesia. De la iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. También vimos, recuerden, como video introductorio, si no estoy mal, fue eh, el cuarto o quinto video más o menos. Bueno, cuando estábamos poniendo las bases, hablamos del papel de la Santísima Virgen María, sus dolores, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo recibimos, es el ejemplo de los santos. Numeral 2031. La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Romanos 12:1. En el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Bien, entonces esto es importante porque la Eucaristía es fuente y porque nos da esa gracia para orar y es un culmen también porque vamos a la Eucaristía también a dar gracias por toda nuestra vida y a ofrecer, como vimos en su momento, nosotros como sacerdotes ofrecemos nuestra vida, ¿sí? Pero ese culto no puede quedarse solamente allá en la misa, en esa horita que estamos allá muy bonito y después salimos a hacer antitestimonio, ¿no? Toda nuestra vida tiene que ser un culto a Dios, como dice acá el catecismo, ¿sí? Una ofrenda a Dios. Sigue diciendo pues acá, numeral 2032. La iglesia, columna y fundamento de la verdad, primera de Timoteo 3:15, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Es importante porque, bueno, a veces critican a la iglesia, pero es que ¿por qué se meten en este tema? ¿Por qué se meten en política, en la sexualidad? No, es que cualesquiera, como dice aquí, asuntos humanos,
en todos nuestros asuntos humanos debemos reflejar nuestro cristianismo. ¿De qué sirve ir a la iglesia y aprender todo la norma cristiana, todo el evangelio, si después en nuestra vida, en nuestro trabajo, eh, nuestra vida social, pues no actuamos de acuerdo con esa fe? Entonces hay una ruptura a veces entre fe y vida, y eso lo denunciaba el Papa también San Juan Pablo II. Eso es terrible, ¿no? Nuestra fe tiene que ir acorde con nuestras obras. Numeral 2033. El magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación, bajo la dirección y vigilancia de los pastores, el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y al Padre Nuestro, el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Entonces, el tema del Padre Nuestro también, vamos a ver cómo está ahí implícito el tema trinitario, aquí también. Vamos a mirar a ver en los mandamientos. Y recuerden que todo esto está basado, estamos descubriendo las huellas, los vestigios trinitarios en toda esta estructura eclesial. Numeral 2034 nos dice: el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe, que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. 2035. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina, se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Bien, por eso es que, hablando de que por qué el Papa es infalible, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser infalible el Papa? Claro, porque es que para salvarnos, nosotros como cristianos debemos no solamente creer, sino actuar en coherencia con lo que creemos. Por lo tanto, las enseñanzas del magisterio en cabeza del Papa tienen que ser certeras. El Papa nunca puede enseñar algo que vaya en contra de la fe y de la moral, ¿sí? Nunca ha sucedido eso, gracias a que Cristo dotó al cuerpo de los, bueno, jerárquico, que en principio eran los apóstoles y que luego pasó a través de la sucesión apostólica, eh, a través de los siglos, hasta llegar a los actuales pastores, obispos, en comunión con el Papa. Entonces ellos tienen ese carisma, esa guía del Espíritu Santo. Numeral 2036 nos dice que la autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser ante Dios. 2037. La ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. Bueno, eso digamos que la parte de la obediencia, ¿no? Ya que ya la hemos hablado un poco, pero pues aquí se recalca otra vez de por qué tenemos que ser dóciles no solo a,
al magisterio, digamos, en cuanto a doctrina, sino también todo lo que tiene que ver con disciplina. 2038. En la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio procuran a cada uno una experiencia de la vida en Cristo que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia en nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales debe evitar encerrarse en una consideración individual. Ojo con esto. O sea, es que no solamente es que a mí me parece y porque es que mi conciencia me dice, pero bueno, pero es que si la iglesia te dice que, digamos, que X o Y cosa no es pecado, pues ya ahí tu conciencia no puede ser contraria a a esa guía ministerial o magisterial que es bajo el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en eso pues debemos tener mucho cuidado, ¿no? Siempre dejarnos guiar porque podemos caer en la escrupulosidad. Con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Ese es el 2039. Ahora 2040 nos dice que así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal, que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como Madre Previsora, nos prodiga también en su liturgia, día tras día, el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. Bueno, entonces aquí vemos cómo todo esto empieza a cobrar como forma, ¿no? Cobrar sentido en el sentido, si valga la redundancia, de que vemos a estos tres elementos, estas tres columnas, como un todo inseparable. Recuerden que estamos viendo la iglesia como una imagen trinitaria y la Santísima Trinidad es precisamente eso, tres personas, ¿sí? Tres personas diferentes, pero que están intrínsecamente unidas, no se pueden separar. Cada persona trinitaria está dentro de cada una de las otras, como explicábamos en su momento. Eso nunca que se nos pierda de vista. Así también, fíjense cómo la fe recibida está intrínsecamente aquí dentro de nuestros actos. Cuando obramos, estamos diciendo, en mi obra externa es consecuencia de la fe que llevo por dentro, de lo que he creído y de lo que he comprendido, de la palabra, de esa segunda columna de la palabra, ahora se hace vida, se exterioriza, ¿sí? En mis obras. Entonces, fíjense que son tres elementos intrínsecamente unidos, no se pueden separar, repito, como lo dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras. ¿Eso de qué sirve? De nada sirve, porque el demonio también cree y miren que pues, está condenado, nos dice esa misma carta de Santiago. Pero yo con mis obras te muestro mi fe, es decir, que en las obras está allí intrínsecamente conectado o digamos escondido dentro de mi alma y de mi mente esa fe que creo que la estoy mostrando a través de las obras, ¿sí? Entonces ahí se resume todo este entramado de las tres columnas y vamos a ir poquito a poco, pues en el siguiente capítulo pues ya miraremos con detenimiento. Vamos a entrar ya en lo que son los mandamientos,
ver un poquito lo que es en el Padre Nuestro también. Recordemos que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones y también como los 7 sacramentos, ahí sacamos eh, 3 peticiones que muestran una imagen trinitaria. Bueno, nos faltan varios temitas ahí interesantes para continuar y terminar ya la tercera columna y toda esta serie, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo capítulo. Muchas bendiciones.